Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a este primer video del año. Y como ya ven, este es el trabajo que estaremos realizando el día de hoy. Estos trabajos que están en medio. Porque ambos que están a los costados ya lo hemos visto en el video anterior. Como les digo, gracias por acompañarme. Espero que todos se encuentren bien. Y aquí les muestro los hilos que vamos a usar. Son hilos nylon de 0.8 milímetros. Lo vamos a hacer en estos colores rojo y blanco. Y aquí les voy a mostrar algunos diseños que he hecho con los colores de algunas banderas, ¿no? Para que puedan ver mejor el tejido. Y aquí simplemente con dos colores, que es el diseño que vamos a realizar el día de hoy. Aquí les muestro un poco mejor ambos diseños. Esta pulsera azul está volteada, la voy a dar la vuelta. Ahí está. Y amigos, espero que el video sea de su agrado. Así que voy a cortar mis hilos y estamos volviendo para empezar con el video. Y amigos, aquí como ven ya tengo mis hilos cortados. Pero antes de explicarles las medidas y la cantidad de hilos que tengo, les quería hablar un poco más sobre este diseño. En el video anterior les mencioné que este tejido era parecido a este, o era mejor dicho, era el mismo tejido pero de manera tubular. Aquí en estos diseños lo pueden notar mejor. Y aquí tengo otro tejido también que aún lo tengo por terminar. Ambos son el mismo tejido, pero hecho con diferentes colores y cantidad de hilos. En este caso, este está hecho con 16 hilos y este con 24. Ya más adelante también espero estar haciendo tutoriales sobre estos videos tubulares. El próximo video va a ser sobre un trabajo de macramé tubular y ya les estaré mostrando ya qué diseño será. Así que amigos, ahora les explico las medidas y las cantidades. Como ya les mencioné, estoy usando hilo nylon de 0.8 milímetros. Vean, es un hilo que tiene 3 hebras, 3 hilos. Y acá les explico. Aquí tengo un hilo de 140 centímetros que está doblado en dos. Luego tengo 4 hilos de 80 centímetros, que son estos 4 blancos, y 4 hilos más rojos de 120 centímetros. Ok. Y ahora sí amigos, vamos a comenzar. Y amigos, como ya les había mencionado, este trabajo del día de hoy es la continuación de este trabajo que vimos en el video anterior. Simplemente aquí estoy agregando 2 hilos más, que son estos hilos amarillos que se ven al costado, pero en realidad es el mismo diseño. Por lo mismo que son el mismo diseño, vamos a empezar de la misma manera. O sea, vamos a tomar el primer hilo de 140 centímetros, el hilo doblado, y en la parte del medio es donde vamos a empezar a hacer los nudos. Ok amigos, aquí ya me encuentro en el centro del hilo, en la mitad del hilo de 140 centímetros, y ahora voy a coger un hilo blanco de 80 centímetros. Voy a dejar una distancia aproximada de 15 centímetros, y en este punto donde están mis dedos voy a hacer un nudo festón hacia adelante sobre este hilo. Este hilo que está aquí me lo voy a poner en la boca, un extremo, y el otro extremo lo estoy sosteniendo ahí. Como ven, este extremo lo sostengo con mi boca, y en esta parte es donde voy a hacer los nudos. Ya saben, dejando 15 centímetros con el hilo de 80 centímetros. Y esta es la manera en cómo hago mis nudos. Un nudo hacia adelante, dando una vuelta sobre el hilo y pasando por el medio 2 veces. Una y dos. Ahora voy a coger un hilo rojo y voy a hacer lo mismo. O sea, voy a dejar 15 centímetros de distancia
como lo que tengo aquí, y voy a hacer un nudo hacia adelante de la misma manera que hice anteriormente. O sea, paso el hilo por encima y luego lo jalo por en medio 2 veces. Una y dos. El mismo proceso con todos los hilos. ¿Ok? O sea, cojo el hilo blanco ahora, dejo los 15 centímetros y hago el mismo nudo. Ahora un hilo rojo. Dejo los 15 centímetros y anudo. Nuevamente cojo un hilo rojo y vuelvo a anudar. ¿Ok? Aquí estoy anudando los dos hilos rojos juntos. Ahora un hilo blanco. Nuevamente un hilo rojo. Mi nudo hacia adelante. Y por último, el último hilo blanco. Dejo los 15 centímetros y hago el mismo nudo. Y ahí ya tengo todos los hilos anudados de esta manera. Como estoy en la mitad del hilo de 140 centímetros, así es como se está viendo. Y aquí tengo los hilos de 15 centímetros. Ahora aquí los voy a anudar. Ahora amigos, antes de continuar, les quiero mostrar las pulseras que tengo con los colores de la bandera, para que vean cómo lo tienen que anudar, cómo tendrían que anudar los hilos si quisieran cambiar los colores. Ok amigos, ahora sí, vamos a continuar. Voy a seguir con mi hilo blanco, el doblado, el de 140 centímetros, pero ahora lo voy a tomar de la parte de arriba. Igual lo voy a sostener con mi boca y voy a hacer nudos hacia adelante con estos 4 hilos. A los amigos que recién están viendo mis videos, les puedo comentar que tengo bastantes videos sobre la técnica que estoy usando para que me puedan seguir mejor, porque estos trabajos son más avanzados y estar repitiendo el mismo proceso es un poco molestoso para los amigos que ya conocen mi técnica y los videos que hago, ¿no? Por eso mismo les menciono que aquí vamos a hacer 4 nudos hacia adelante con los 4 hilos, ¿no? Primero con el blanco. Ya sabe que el hilo de 140 centímetros me lo estoy poniendo un extremo en la boca. Y este sería el que llamaríamos nuestro hilo base, porque sobre él estamos tejiendo todos los hilos. ¿Ok? Lo sostengo con mi boca y hago nudos hacia la derecha. Con el primer hilo, una y 2 vueltas por cada nudo. Nuevamente con el siguiente hilo rojo. El hilo blanco que continúa. Y el hilo rojo otra vez. Aquí ya tengo mis 4 hilos anudados. Y aquí me faltan los 4 hilos de abajo. Vean, con nudos hacia adelante porque los nudos continúan hacia este lado o hacia arriba, ¿no? Ahora voy a anudar los hilos de abajo, pero esta vez con nudos hacia la izquierda. Voy a tomar la parte de abajo, el hilo base de abajo, y lo voy a poner en mi boca. Y sobre él voy a tejer los hilos, los 4 hilos que están aquí, pero con nudos hacia la izquierda. Y esta es la manera en cómo los hago, vean. Un círculo aquí con el hilo, y por ahí voy a jalar este hilo 2 veces. Una y 2. Ahora con el siguiente hilo, nuevamente. Una y 2. Como yo les digo,
Ustedes pueden ver mejor estos nudos en mis otros videos, en mis videos anteriores, donde también elaboro o realizo pulseras más simples para que puedan entender un poco mejor la técnica, ¿no? Otra vez nudos hacia la izquierda. Uno y dos. Y por último el rojo. Una vuelta y dos vueltas. Y así es como nos debería quedar. Ahora en este punto voy a voltear el tejido y voy a coger el mismo hilo base que estamos usando, pero esta vez de la parte de abajo. Voy a sostenerlo como hilo base ahora, y con el otro extremo voy a hacer un nudo hacia la izquierda, y de esa manera poder cerrar el tejido, poder unir ambas partes. Un nudo hacia la izquierda, vean, una vuelta, nuevamente el círculo y dos vueltas. Volteamos y ahí hemos cerrado el tejido, como ven. Ok, esa sería una parte, la primera parte. Ahora vamos a continuar. Vamos a seguir con estos 4 hilos, o estos 5 hilos de abajo, perdón. Ok, con estos 5 hilos vamos a continuar. Sobre este hilo base voy a hacer un nudo hacia adelante con el hilo rojo. O sea, este hilo blanco será mi hilo base. Y con el hilo rojo que sigue voy a hacer un nudo hacia adelante. Una vuelta y dos vueltas. Ahora tomo el siguiente hilo blanco y nuevamente con el hilo rojo que continúa, un nudo hacia adelante. Uno y dos vueltas. Vean cómo va quedando. Y ahora es momento de dar la vuelta al tejido. Vean. Vean que estoy dando la vuelta al tejido. Y ahora voy a coger este primer hilo y va a ser mi hilo base. Y con el hilo blanco que está arriba voy a tejer un nudo hacia la izquierda. Ahí, amigos, volteo y sobre el mismo hilo con el que he hecho el nudo va a ser mi hilo base, y voy a hacer un nudo con el hilo rojo hacia la izquierda. Vean. Ok, ahí ya tengo el nudo. Aquí se ha desajustado. Ok, estamos ahí en esa parte. Vean, nuevamente voy a dar la vuelta y sobre este hilo voy a tejer este hilo blanco con un nudo hacia la izquierda nuevamente. Ok, amigos, volteamos y sobre este hilo voy a anudar el hilo rojo haciendo un nudo hacia adelante. Ok, nuevamente volteo y con este hilo blanco voy a hacer un nudo sobre este hilo. O sea, me pongo este hilo en mi boca como hilo base, y con este hilo blanco voy a hacer un nudo hacia la izquierda. Una vuelta y dos vueltas. Y volteo, y así es como nos debería estar quedando. Vean. He realizado estos nudos de abajo para poder poner de forma diagonal el tejido, así como está en este momento, ¿no? Para luego poder avanzar con el tejido como está aquí, ¿no? Línea por línea. ¿Ok? Y ahora les muestro cómo hacer las líneas y de esa manera continuar con el trabajo. Y ahora lo que voy a hacer, amigos, es sobre cada hilo blanco que está aquí en el centro, voy a realizar un nudo con el hilo rojo hacia la izquierda, empezando desde arriba.
de la siguiente manera. Voy a separar el hilo blanco de arriba, de igual manera el hilo blanco de acá abajo. Cojo el hilo blanco de aquí, el primero de arriba, y sobre él voy a tejer un nudo hacia la izquierda con este hilo rojo. Una vuelta y dos vueltas. Lo separo, cojo el siguiente hilo blanco y lo mismo con el hilo rojo que está acá arriba, un nudo hacia la izquierda. Vean amigos que aquí estoy usando mis otros dedos para ayudarme a separar los hilos. Nuevamente el siguiente hilo blanco y lo mismo, el hilo rojo de arriba y un nudo hacia la izquierda. Y el último hilo blanco ahora. Ok, ahí como pueden ver, ya tengo los 4 hilos rojos anudados sobre los 4 hilos blancos. Ahora nuevamente volteo el tejido y sobre este hilo blanco, el segundo, voy a tejer un hilo hacia adelante o hacia arriba o hacia la derecha con este hilo blanco, el primero de abajo. O sea, tomo este hilo y hago un nudo hacia adelante. Ok, nuevamente volteo y sobre ese mismo hilo con el que he anudado, ahora será mi hilo base y sobre él voy a tejer todos los hilos. O sea, cogemos este hilo y ahora con el primer hilo rojo de arriba, un nudo hacia adelante. Una y dos. Separo ahí, volteo y con este hilo blanco ahora un nudo hacia la izquierda. Una y dos. Nuevamente volteo, cojo el hilo rojo y un nudo hacia la derecha. Vean que estoy avanzando sin soltar mi hilo base, porque sobre él estoy tejiendo todos los hilos. Por eso es importante la dirección en que estoy haciendo los nudos para que el tejido se mantenga rígido y no se desaten o se muevan. Nuevamente volteo porque me va a tocar este hilo blanco y hago un nudo hacia la izquierda. Ven que cuando me tocan los hilos blancos volteo el tejido. Nuevamente volteo el hilo rojo otra vez volteo y el hilo blanco un nudo hacia la izquierda. El último hilo rojo, he volteado el tejido y estoy haciendo mi nudo hacia la derecha. Y por último el hilo blanco, volteo nuevamente y un nudo hacia la izquierda. Y ahí vean amigos cómo se va formando el tejido. Y el por qué yo volteo el tejido para anudar los hilos blancos, ¿no? O sea, cuando me toca anudar el hilo blanco, volteo el tejido, es para que me quede este efecto de puntos. Como ven, se van formando unos puntitos y así se va separando las líneas. Ok amigos, vamos a realizar otra línea para que vean mejor. Ahí nuevamente vamos a empezar desde cero. Separo estos dos hilos de arriba y voy a trabajar con estos hilos de acá en medio. Ok, ya saben, sobre cada hilo blanco voy a hacer un nudo hacia la izquierda con los hilos amarillos. Siguiente hilo blanco.
nudo hacia la izquierda, siguiente hilo blanco y otro nudo hacia la izquierda, y para terminar el último hilo blanco. Y como ven, ahí tengo anudados los 4 hilos rojos sobre los 4 hilos blancos. Ahora sí, vamos a coger los hilos de abajo y de arriba, porque ahora los vamos a usar. Volteo el tejido y sobre este segundo hilo voy a tejer un nudo hacia la izquierda con este primer hilo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ahora volteamos y sobre ese mismo hilo voy a tejer todos los hilos ahora. Aquí, como ven, se me han desajustado los hilos. Voy a volverlos a ajustar. Ahí los tengo nuevamente ajustados y vamos a continuar. Como les decía, cogemos este hilo, el hilo con el que habíamos hecho el nudo, y sobre él vamos a tejer todos los hilos. Lo sostengo con mi boca porque es mi hilo base y empiezo con el hilo rojo. Con los hilos rojos, nudos hacia adelante. Y cuando toquen los hilos blancos, volteamos y nudo hacia la izquierda o hacia atrás. Cuando digo nudos hacia adelante, me refiero hacia arriba o hacia la derecha. Y cuando digo nudos hacia atrás, me refiero hacia la izquierda o hacia abajo, ¿no? Aquí nudo hacia la derecha, volteo para el hilo blanco y nudo hacia la izquierda o hacia atrás. Nuevamente volteo para el hilo rojo, nudo hacia adelante, y para el hilo blanco volteamos y nudo hacia la izquierda. Y ahora volteamos y el último hilo rojo y ahora el último hilo blanco. O sea que volteamos el tejido y hacemos un nudo hacia la izquierda. Y ahí ya tenemos otra línea formada, como ven. Ahí pueden apreciar mejor el trabajo y cómo vamos formando las líneas. Este es el punto que busco cuando volteo el tejido, ¿no? Como ven aquí en los hilos blancos. Ok, amigos, como todo es repetir, voy a empezar otra vez una línea más. Ya sin explicarles, simplemente voy a empezar a tejer. Ok. Como saben, separo los hilos y empiezo con los 4 hilos de en medio.
Y amigos, aquí ya pueden ver cómo va quedando. Ya tenemos nuestra tercera línea formada. Y ya como pueden ver, lo que continúa es eh, repetir hasta alcanzar una distancia de 15 centímetros, que es el mismo tamaño de esta pulsera. Y amigos, aquí les muestro el trabajo ya casi terminado. Tiene casi centímetros, igual que este trabajo que está aquí. Y he dejado la última parte para que vean cómo cierro el trabajo o cómo cierro la pulsera. Así como el trabajo que está aquí. ¿Ok? Por eso es que he dejado esta distancia. Vean. Para poder hacer el cierre, que esta forma de triángulo que tiene aquí. Para lo cual voy a continuar con el trabajo como lo hemos venido haciendo. Así que voy a separar estos 8 hilos del medio y voy a anudar sobre ellos los hilos rojos. Ok, vean. Ahí pueden ver cómo va quedando. Y vamos a continuar. Volteo el tejido. Y continúo. Ahora voy a tejer sobre este hilo todos los hilos. Aquí ya me encuentro en la parte del medio. Ya a este punto ya no necesito voltear el tejido. Todos estos hilos los voy a tejer sin voltear el tejido. Vean, este hilo blanco ya no volteo el tejido y lo tejo haciendo un nudo hacia la derecha. Luego el rojo y el último hilo blanco, este que está aquí, lo voy a dejar sin tejer por el momento. Ok, ahora voy a continuar con la parte de arriba. Aquí ya formé un lado, ahora voy a formar el otro lado aquí arriba. Así que separo estos 5 hilos y empiezo del medio. Y empiezo aquí con estos 5 hilos de arriba. Igual continúo de la misma manera. Un nudo aquí y con el otro hilo rojo otro nudo. Ya tengo anudados los 2 hilos rojos sobre los 2 hilos blancos. Aquí volteo y nuevamente continúo como hemos venido haciendo. Voy a tejer sobre este hilo blanco el hilo rojo. Y ahora voy a coger este hilo blanco, que es del medio, y sobre él voy a tejer los 3 hilos que están aquí. Primero el hilo blanco sin voltear el tejido ya. Igual que hicimos abajo. Ahora el hilo rojo. Y nuevamente el hilo blanco. Ahí pueden ver cómo va quedando. Aquí tejí todos los hilos y acá he dejado sin tejer el último hilo. Ahora amigos, voy a continuar con este hilo base y sobre él voy a tejer todos estos hilos con nudos hacia adelante o hacia la derecha y sin voltear el tejido, y así vamos a cerrar el tejido. Vean, al final se van a juntar estos hilos. Así que continúo amigos,
cojo este hilo como mi hilo base y empiezo. Ya saben, son nudos hacia adelante, como ven. Y vean, amigos, cómo va quedando. Y ahora con estos dos hilos, sobre estos dos hilos voy a tejer este hilo que está aquí. Pero de la siguiente manera. Voy a coger este hilo, el primero, y voy a dar una sola vuelta. Ahí. Ahora voy a juntar ambos hilos. Y sobre estos dos hilos voy a hacer un nudo o dos vueltas. Uno y dos. Y ahí pueden ver, amigos, cómo ya cerré el tejido. En esta parte de aquí ahora voy a cortar y voy a quemar. Y ok, amigos, ahí ya tengo el tejido cerrado. Y amigos, para continuar con la siguiente parte del trabajo, voy a utilizar esta madera que está aquí, que es una madera en la cual yo hago mis nudos planos y mis nudos en espiral. Ya muchos de ustedes la conocen. También voy a necesitar 3 hilos más de 25 a 30 centímetros. Puede ser el color rojo o el color blanco. En este caso estoy usando el color blanco. Como ya han visto, el encendedor, la tijera y este pedazo de hilo que mide 7 centímetros, que es para calcular la distancia que ustedes ven aquí. Ok, amigos, vamos a empezar. Lo primero es sujetar el trabajo a la madera. Vean, ahí lo estoy sujetando arriba y ahora voy a hacer lo mismo aquí abajo. Voy a separar ambos hilos de los extremos, ambos hilos blancos, y aquí lo amarro. Luego aquí en esta parte, con estos hilos voy a realizar entre 8 a 9 nudos planos de la siguiente manera, amigos, vean. Yo también tengo videos sobre estos nudos y estos trabajos en el canal, que les recomiendo que vean porque les va a ser muy útiles y pueden realizar trabajos muy bonitos con ellos. Estos nudos que estoy haciendo aquí son nudos planos. También les comento que pueden encontrar los videos como nudos planos o nudos en espiral. Ok, amigos, ahora ya tenemos nuestros nudos hechos. Nuevamente corto y vuelvo a quemar. Desato nuevamente. Y de estos hilos de aquí me voy a quedar con 4 nada más. O sea, voy a cortar estos hilos blancos porque aquí tengo 6 hilos. Y 2. Y ahora, amigos, con la ayuda de este hilo que he amarrado a estos 4 hilos que tengo aquí, voy a sujetarlo a la madera. Este hilo lo he utilizado para que el tejido sea más largo y yo pueda realizar mis nudos de mejor manera. Ahí vean, lo estoy amarrando. Ahora aquí voy a utilizar este plástico para calcular los 7 centímetros. Y en este punto es donde haga mis nudos planos. Tomo un hilo de 30 centímetros y con este hilo voy a hacer mis nudos planos. Calculo nuevamente y ahí empiezo. Aquí voy a hacer entre 10 a 11 nudos planos. Ya voy 8 nudos.
A ver, 9, 10. Y ahí está bien, creo. 10 nudos. Nuevamente corto y quemo. Y ahora aquí corto, amigos. Y aquí vuelvo a quemar. En esta parte. Ok, ahora desato el hilo. Perdón, ahora desato la pulsera. Y voy a realizar el mismo proceso que hemos hecho aquí. Lo voy a realizar en este extremo. Así que ya vuelvo, amigos. Y amigos, acá les muestro el trabajo ya con ambos extremos terminados. Y ahora solamente me quedaría por hacer es mi nudo corredizo en esta parte del centro. Para lo cual voy a usar de nuevo este hilo para amarrar el trabajo a la madera. Ok, amigos, ahora lo vamos a sujetar a la madera. Y como les mencioné, aquí voy a hacer mis nudos planos. Otra vez voy a hacer entre 10 a 11 nudos planos. Ah, trato de hacer los nudos no muy ajustados para que los nudos se puedan deslizar. No los estoy haciendo tan fuerte para que ellos se puedan mover. Vean, ahí está bien. Pueden ver que aquí está bien, se mueven. Así que continúo. Pienso que ahí está bien. Tengo 10 nudos. Y ahora aquí nuevamente voy a cortar y a quemar. Antes lo pruebo otra vez. Y ahora sí, amigos. Y así es como estaría terminando el trabajo del día de hoy. Espero les haya gustado. Y ya estoy preparando el próximo video, que va a ser un tejido tubular. Y ya les estaré subiendo una foto para que vean de qué se trata. Y así que espero que les guste, amigos. Y ya estos videos que continúan, vamos a estar subiendo videos tubulares para retomar en donde nos quedamos anteriormente. Y así que, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Y ya nos estamos viendo.